¿Estás listo para romper el ciclo de la persecución constante? Porque hoy te voy a revelar el secreto más poderoso que nadie te ha contado. Dejar de perseguirlos es la única forma segura de que ellos terminen buscándote. Olvídate de rogar, de llamadas, mensajes o explicaciones que solo desgastan tu alma. El silencio no es vacío, es un arma invisible que pone todo a tu favor. Pero atención, no cualquiera sabe usarlo. Dominar esta estrategia requiere valentía y control absoluto. Si sigues aferrándote, seguirás perdiendo. ¿Quieres que te busquen? Entonces, prepárate para aprender por qué el silencio es tu mejor aliado y cómo transformarlo en el imán que atrae sin esfuerzo. Esto no es un consejo más, es la clave para recuperar tu poder y hacer que te extrañen de verdad. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: desde hoy, elijo mi poder. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Transforma tu energía para reflejar crecimiento y desapego. Cuando tú cambias, aunque no digas nada, todo cambia a tu alrededor. La energía que emites cuando estás herido, necesitado o atrapado en el pasado, tiene un olor emocional que la otra persona detecta incluso desde la distancia. Pero cuando decides romper ese patrón y comienzas a moverte distinto, a respirar distinto, a vivir distinto, entonces algo invisible en ti se reconfigura y ese cambio se nota. No porque hables, no porque publiques indirectas, no porque intentes aparentar. Se nota porque tu vibración ya no suplica, no arrastra, no implora. Tu energía comienza a gritar con fuerza algo muy claro: he cambiado, ya no te necesito. Y eso, aunque parezca pequeño, desarma por completo a quien un día creyó tener poder sobre tus emociones. Porque ya no encuentran ese mismo reflejo que antes respondía al mínimo estímulo. Ya no sienten la dependencia disfrazada de atención, ni la expectativa disfrazada de conversación. Ahora todo en ti transmite otra cosa: seguridad, progreso, silencio, presencia. Y esa nueva versión tuya comienza a activar preguntas en quien te dio por sentado. ¿Por qué ya no me busca? ¿Por qué ya no me piensa? ¿Qué cambió? Y lo que cambió fue tu energía, cambió tu enfoque, cambió tu dirección. Dejaste de mirar hacia atrás esperando explicaciones o reconciliaciones y comenzaste a caminar hacia ti, hacia tus proyectos, tu cuerpo, tus pensamientos, tu paz. Esa inversión energética en ti mismo es una forma de gritarle al universo que estás listo para más. Y paradójicamente, también es la forma más poderosa de impactar a quien pensó que te tenía atrapado emocionalmente. La mayoría de las personas subestiman el poder de lo invisible. Creen que si no lo dices, no se nota. Pero la energía no necesita palabras. La mente humana está diseñada para percibir el cambio emocional incluso a través del silencio. Por eso, cuando tú empiezas a moverte desde el desapego real, desde la aceptación de que ya no necesitas esa conexión para sentirte completo, la otra persona lo siente y no lo entiende. Y como no lo entiende, lo empieza a buscar. Pero ya no es tu atención lo que buscan. Es esa energía que antes los alimentaba y ahora se ha ido. No se trata de fingir que estás bien, no se trata de aparentar frialdad, ni de usar el silencio como manipulación. Se trata de un cambio real, un trabajo profundo, empezar a dormir mejor, comer mejor, pensar diferente, rodearte de estímulos nuevos, abandonar los hábitos que te hacían caer en pensamientos circulares. Hacer ejercicio no para demostrar nada, sino para recordarte que tu cuerpo es tu hogar. Leer no para distraerte, sino para despertar. Estar en silencio no para castigar, sino para sanar. Cada cosa que haces por ti es una señal que tu alma recibe y que el mundo externo comienza a reflejar. Y con el tiempo, verás cómo esa persona que un día te ignoró, ahora siente que le falta algo. Pero ya no eres tú, es tu energía, esa que antes le ofrecías como un regalo, que no supieron valorar y que ahora has aprendido a guardar para ti. Y aunque intente volver, aunque te busque,
Aunque pregunte, tú ya no serás el mismo. Porque cuando uno crece de verdad, no hay forma de volver al molde anterior. Has reprogramado tu energía, tu presencia, tu camino, y eso es irreversible. El estoicismo enseña que la verdadera libertad no está en controlar lo externo, sino en dominar lo interno. Cambiar tu energía no es un acto de venganza, es un acto de renacimiento, porque quien aprende a estar bien consigo mismo, ya no necesita que el mundo lo apruebe. Número 2. Recréate en silencio para lograr una verdadera transformación. Cuando eliges el silencio como respuesta, muchos creen que estás roto. Creen que te apagaste, que te rendiste, que perdiste, pero no entienden que en esa aparente pausa, en esa supuesta caída, estás construyendo algo que ellos no verán hasta que sea demasiado tarde. Porque mientras te daban por vencido, tú estabas forjando la versión más poderosa de ti. En el silencio se curan heridas que las palabras no pueden tocar. Se reprograman pensamientos, se reconstruye la autoestima y se enciende una llama nueva, una que ya no necesita aprobación, ni venganza, ni explicación, solo necesita crecer, sin testigos. Ese es el verdadero arte de la transformación, que nadie lo vea venir. Que quienes te subestimaron se enfrenten un día a una versión de ti tan evolucionada que ya no encaje en el recuerdo que tenían. La reconstrucción silenciosa no busca impresionar, busca liberarte. Ya no estás reaccionando, ya no estás esperando nada. Estás ocupado, volviéndote más fuerte, más sabio, más sereno. Estás cambiando desde adentro, no por orgullo, sino por amor propio. Y ese tipo de cambio no hace ruido, hace impacto. La mayoría de las personas se desesperan por mostrar su progreso. Necesitan que el mundo lo valide. Publican, demuestran, explican. Pero tú no, tú decidiste ser diferente. Decidiste que tu crecimiento no será un espectáculo, será una revolución silenciosa. Y eso, aunque no lo parezca, es la venganza más poderosa, porque no hay nada que duela más a quien te quiso ver débil, que verte avanzar sin decir una sola palabra, que verte ser feliz sin necesitar que lo sepan, que verte brillar sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Ese proceso profundo es lento, y sí, a veces duele, porque el silencio no siempre es cómodo. Te enfrenta contigo mismo, te obliga a ver tus errores, tus heridas, tus dependencias, pero también te da las herramientas para cambiarlas. Te entrena, te moldea, te purifica, y cuando sales de ahí, no sales igual, sales más firme, más centrado, más claro, y esa claridad te convierte en alguien que ya no busca en otros lo que ahora cultiva dentro de sí. Y un día, sin esperarlo, volverán a mirarte, volverán a buscarte. Pero ya no encontrarán al mismo, encontrarán a alguien que se conoce, que se respeta, que se basta. Y esa imagen será tan poderosa que no necesitará palabras, porque tu nueva versión hablará por ti, tu mirada hablará por ti, tu presencia hablará por ti. Y todo aquel que creyó que el silencio era derrota, entenderá que fue preparación. No hace falta que expliques dónde estuviste. No necesitas justificar tu distancia. El silencio que elegiste fue tu laboratorio, fue tu templo, fue tu gimnasio mental, fue tu refugio. Mientras ellos buscaban ruido, tú encontraste profundidad. Mientras ellos buscaban atención, tú buscaste evolución. Y eso se nota en tu voz, en tu postura, en tu forma de mirar, en tu energía. El estoicismo nos recuerda que el sabio no grita su victoria, la encarna, la vive, la respira. Y cuando alguien te ve después de haber reconstruido tu mundo desde las ruinas, no entiende cómo lo lograste, porque no vieron el dolor, no vieron el trabajo interno, solo ven el resultado. Y ese resultado es tan firme, tan imponente, que lo único que pueden hacer es respetarlo. Número 3. Desaparece completamente para generar un impacto emocional profundo. Cuando te alejas sin previo aviso, sin dar explicaciones, sin dramatismo, algo se quiebra dentro de la otra persona. No es rabia,
no es indiferencia, es confusión. Porque el alma humana está acostumbrada a que quien estuvo presente una vez, lo estará siempre. Pero cuando esa presencia se convierte en un eco, en un silencio que duele, en un vacío donde antes hubo luz, entonces el impacto es inevitable. Tu ausencia empieza a hablar más alto que cualquier palabra que pudiste haber dicho, porque ya no estás. No opinas, no explicas, no reclamas, solo desapareces, y esa desaparición se vuelve un espejo cruel donde la otra persona se ve a sí misma sin ti. El estoicismo enseña que cuando renuncias a controlar al otro y te enfocas en tu conducta, tu silencio se vuelve poder. Al retirarte por completo, sin rastro, sin dejar migajas emocionales, rompes la dinámica que mantenía al otro cómodo. Ya no hay garantías, ya no hay acceso, y lo que era dado por sentado comienza a doler por su ausencia. Esto no es venganza, es respeto por ti mismo, es elegir dejar de insistir en donde ya no eres valorado. Y cuando haces eso con firmeza, sin vacilar, sin buscar señales, algo poderoso ocurre. La otra persona empieza a sentir el verdadero peso de tu falta. Hay quienes creen que insistir, hablar o explicar cambiará algo, pero no. La mente humana reacciona con más fuerza al contraste, y el contraste más brutal es el paso de tu luz cálida a una sombra total. La desaparición es una tormenta silenciosa, es como cerrar de golpe una puerta que siempre estuvo entreabierta. Y cuando lo haces sin advertencia, sin súplica ni drama, la otra persona se ve obligada a mirar su propio reflejo, sus fallos, su orgullo, su ego, su indiferencia. Ya no hay a quien culpar, solo queda el eco de lo que fue, y el vacío de lo que ya no es. Desaparecer no es huir, es demostrar con acciones que tu energía no es infinita, que tu presencia tenía un valor que ahora brilla más por su ausencia. Y cuando esa energía se retira por completo, el alma del otro entra en estado de shock, porque de pronto ya no hay mensajes, ya no hay explicaciones, ya no hay discusiones, solo el silencio. Y en ese silencio, cada recuerdo pesa, cada gesto tuyo adquiere un nuevo significado. Cada sonrisa que diste sin ser valorada se convierte en un lamento. El secreto está en no retroceder, en no enviar ese mensaje, en no mirar su perfil, en no responder a una provocación disfrazada de curiosidad. Desaparecer de verdad es una disciplina, es una meditación estoica en forma de ausencia, porque no se trata solo de cortar el contacto, se trata de cortar el flujo energético, de convertirte en misterio, en incógnita, en esa historia que no cerró del todo, en esa pregunta sin respuesta que empieza a roer por dentro. Y aquí es donde ocurre la magia, cuando el otro espera que vuelvas a buscar, pero tú no lo haces. Cuando espera una explicación y recibe silencio. Cuando cree que aún tiene control, pero ya no puede acceder a ti. Entonces, y solo entonces, comienza a valorar lo que tuvo, porque ahora lo ha perdido. Y no es la pérdida lo que duele, es darse cuenta tarde del valor que no supieron reconocer. Y ese golpe no se olvida. No es necesario que te vean triunfar, ni que publiques una vida falsa, ni que aparentes felicidad. Basta con tu ausencia total, basta con que tu nombre no aparezca, con que tu presencia ya no se sienta, con que no exista forma de rastrear tu energía, porque eso los obliga a recordar. Y cada recuerdo, sin acceso, se vuelve una carga emocional difícil de soltar. Y si vuelven, no lo harán por costumbre, volverán con el corazón en la mano, con preguntas que antes no se hacían, con miradas diferentes, pero tú ya habrás cambiado, porque quien desaparece no solo genera impacto en el otro, también se transforma a sí mismo. Y ese es el verdadero poder del silencio estoico. Número 4. La paradoja del desapego. Cuando te olvidas, te buscan más. Hay una paradoja que pocos se atreven a aceptar. Cuanto más te esfuerzas por agradar, por estar presente, por demostrar tu valor, menos lo perciben. Y cuanto más te alejas, más te buscan. Cuando dejas de insistir, cuando ya no estás disponible cada vez que te llaman,
cuando tu atención ya no es automática ni garantizada, algo se enciende en la mente del otro. Porque el deseo no se alimenta con comodidad, se alimenta con ausencia. Y cuando tú desapareces de forma real, sin resentimiento, sin fingir, sin estrategias, dejas de ser una opción y te vuelves un misterio. Y ahí comienza el verdadero cambio. Mientras persigues, mientras explicas, mientras buscas cerrar ciclos o entender lo que pasó, estás regalando tu energía a alguien que no la está valorando. Estás demostrando que aún dependes emocionalmente de su respuesta, de su presencia, de su validación. Pero cuando haces ese corte radical, cuando te centras en ti, en tu paz, en tus metas, cuando ya no inviertes ni un segundo en revisar si te piensan o si te extrañan, es entonces cuando lo sienten, porque ya no estás, porque la energía que antes recibían sin esfuerzo, ahora les falta. Y esa falta comienza a incomodarlos. La mente humana funciona por contraste, no valora lo constante, lo fácil, lo garantizado, valora lo que se pierde, lo que desaparece, lo que no puede tener cuando quiere, y eso te convierte en alguien que ya no es predecible, ni alcanzable, ni manipulable. Ya no respondes como antes, ya no estás al otro lado cuando quieren confirmar que sigues ahí. Y en ese momento, lo que parecía indiferencia se transforma en necesidad, porque el deseo nace del vacío, no de la saturación. No se trata de jugar con el otro, se trata de dejar de jugar contigo, de dejar de mendigar atención emocional, de darte cuenta de que la mayor demostración de amor propio es dejar de invertir en quien no invierte en ti, y hacerlo con firmeza, con tranquilidad, con enfoque, no por despecho, sino por respeto, porque tu tiempo es valioso, porque tu energía construye, porque tu presencia tiene un precio. Y cuando tú comienzas a priorizarte de verdad, sin miedo, sin esperar reacciones, el mundo lo nota, y esa persona también. Ellos empezarán a preguntarse por qué ya no estás, por qué no insistes, por qué no reaccionas, por qué no vuelves. Y en ese silencio, en esa ausencia, en esa imprevisibilidad, renace el interés. No porque los hayas manipulado, sino porque te has convertido en alguien que se respeta tanto que ya no se entrega donde no es valorado. Y eso, hoy en día, es raro, es magnético, es irresistible. Tu atención es una moneda poderosa. Úsala con sabiduría, porque cuando la regalas sin filtro, te vacías. Pero cuando la administras con conciencia, te vuelves valioso. Y quien te perdió, quien creyó que siempre estarías, empezará a sentir el verdadero peso de tu ausencia. No es inmediato, no es mágico, pero es inevitable porque nadie olvida a quien un día fue luz y después se convirtió en silencio. El estoicismo nos enseña que debemos actuar desde la lógica, no desde la emoción, que no debemos atarnos a aquello que no controlamos, y que el verdadero poder está en el dominio de uno mismo. Cuando dejas de importarles, es ahí cuando comienzan a buscarte, no porque seas cruel, sino porque ahora eres libre. Número 5. No pierdas tu poder al responder cuando regresen. Cuando finalmente vuelven, cuando aparece ese mensaje inesperado, esa llamada que antes esperabas y ahora ya no te quita el sueño. Ahí es donde comienza la verdadera prueba, porque no se trata de si regresan. Eso, tarde o temprano, sucede. Lo importante es cómo reaccionas tú, porque si después de todo tu proceso de crecimiento, de desapego, de sanación, vuelves a entregar tu energía con la misma facilidad de antes, no aprendiste nada, y ellos tampoco. Volverán con la misma ligereza con la que se fueron, no porque te valoren, sino porque sienten tu ausencia. Pero eso no es suficiente. Quien regresa debe demostrar con hechos que ha cambiado, y tú debes estar preparado para exigirlos con calma, con claridad y sin miedo. No respondas impulsivamente, no dejes que la emoción te nuble, no caigas en el viejo juego de confundir nostalgia con conexión real. Tu poder no está en responder rápido, ni en mostrar que aún sientes algo. Tu poder está en tu pausa, en tu silencio estratégico,
en esa calma nueva que construiste cuando te perdiste en ti mismo y te encontraste, porque si ellos te dejaron cuando eras disponible, constante, emocionalmente entregado, ahora deben aprender que esa versión ya no existe, que ahora hay condiciones, que ahora hay límites, que tu amor propio tiene más peso que cualquier recuerdo compartido. El regreso de alguien no siempre es una muestra de amor. A veces es una reacción al vacío, a veces es un intento de recuperar el control, otras veces es simple curiosidad. Por eso, no te dejes engañar por el primer gesto, por la primera disculpa, por el primer te he estado pensando. Las palabras pesan poco cuando antes ignoraron tu presencia. Lo que importa ahora es qué están dispuestos a hacer, qué acciones concretas demuestran que reconocen el daño, que entienden tu valor y que están dispuestos a ganarse de nuevo el derecho a estar cerca de ti. No se trata de venganza, se trata de dignidad, se trata de que no vuelvas a vivir lo mismo esperando resultados distintos. Si ya sanaste, si ya reconstruiste tu interior, no lo pongas en riesgo por una emoción momentánea. Respira, observa y deja que el tiempo te muestre si su regreso es real o solo es ruido, porque quien realmente quiere quedarse no se molesta si no le abres la puerta de inmediato. Entiende que ahora hay barreras, que ahora hay un precio, y si están dispuestos a pagar ese precio con compromiso, coherencia y verdad, entonces, y solo entonces, puedes considerar abrir la puerta, no antes. Y si al poner límites se alejan otra vez, que se vayan, porque no perdiste a alguien valioso, te salvaste de un ciclo repetido. Ahora sabes reconocer las señales. Ahora sabes que quien de verdad te quiere no te pone en duda, no te da migajas, no juega con tu proceso, te mira con respeto, con paciencia, con intención clara, y tú, desde tu serenidad, puedes decidir si ese regreso suma o resta, ya no desde el deseo, desde la conciencia. El estoicismo enseña que no debes dejar que el entusiasmo ni el dolor guíen tus decisiones, que tu estabilidad emocional debe estar en tus manos, no en las reacciones de otros. Por eso cuando alguien regresa, tu mejor respuesta es la calma, no por frialdad, sino por sabiduría, porque sabes que tu paz vale más que cualquier reconciliación mal construida. Número 6. Permite que el silencio los confronte con su realidad. Cuando te retiras sin ruido, sin explicación, sin despedida, lo que dejas atrás no es un simple vacío, es un espejo. Un reflejo silencioso de sus decisiones, de sus errores, de todo lo que ignoraron mientras te tenían cerca. Y lo más impactante es que tú no tienes que decir nada. No necesitas enviar textos interminables, ni cerrar ciclos hablando, ni justificar tu ausencia. Solo necesitas mantenerte firme en tu silencio, porque ese silencio se convierte en una confrontación directa entre ellos y su conciencia. La mayoría de las personas no están preparadas para eso. Se acostumbran a tenerte disponible, a tu presencia constante, a tu energía resolviendo los problemas, explicando lo que no se entendió, justificando lo que no se valoró. Pero cuando ya no estás, cuando desapareces sin más, todo cambia. De pronto ya no hay a quien culpar, ya no hay a quien ignorar, ya no hay a quien manipular, solo queda el eco del silencio. Y ese eco duele, porque no responde, porque no consuela, porque no explica, solo muestra, en su cruda verdad, todo lo que esa persona hizo o dejó de hacer. Y ahí es donde comienza el verdadero proceso, no para ti, que ya diste lo que tenías que dar, sino para ellos, que ahora se ven obligados a enfrentar lo que evitaron. Ya no pueden huir de sí mismos usando tu energía como escudo. Ya no pueden disfrazar su culpa con tu perdón anticipado, porque ya no estás. Y no estar no significa que odies, significa que soltaste, que decidiste que no vas a cargar con lo que no te corresponde, que ya no vas a ser el sostén emocional de alguien que nunca pensó en serlo para ti. Este tipo de silencio no es castigo, es consecuencia. Es el resultado natural de haberte ofrecido desde la presencia, desde el diálogo, desde la comprensión y haber sido ignorado.
Es lo que ocurre cuando alguien juega con tu disponibilidad hasta que la pierde. Y cuando la pierde, lo siente. No en forma de palabras, sino en forma de vacío. Porque lo que antes llenabas con tu atención, tu ternura, tu apoyo o incluso con tus discusiones, ahora es solo silencio. Y ese silencio tiene memoria, y la memoria emocional no miente. Por eso, cuando vuelves al silencio, lo que activas en la otra persona no es solo nostalgia, es culpa, es confusión, es ansiedad. Porque no entienden cómo alguien que siempre estuvo, ahora no responde, no reacciona, no insiste, no está. Y esa falta no se llena con otra persona, ni con distracciones, ni con justificaciones. Se queda ahí, en el lugar exacto donde tú solías estar. La clave está en no romper ese proceso, porque si lo interrumpes, si cedes, si buscas cerrar ciclos desde el impulso emocional, les estás quitando la oportunidad de mirar hacia adentro. No están listos para verte fuerte si tú vuelves débil. No están listos para reconocerte si tú vuelves a buscar su validación. Por eso, no rompas el silencio. No lo conviertas en estrategia. Hazlo tu escudo, tu espacio, tu declaración silenciosa de amor propio. Y deja que el tiempo haga lo suyo. Porque si hay algo que el tiempo y el silencio logran juntos, es exponer la verdad. La verdad de que fuiste valioso. La verdad de que diste más de lo que recibiste. La verdad de que estuviste presente cuando nadie más lo estuvo. Y esa verdad, cuando se revela tarde, duele, pero tú ya no estarás ahí para aliviar esa herida. Estarás lejos, en paz, en crecimiento, reconstruido, libre. Número 7. Domina la narrativa con el poder del silencio y el misterio. Cuando eliges desaparecer sin dar explicaciones, sin escándalos, sin dramas, te conviertes en una interrogante, en un vacío imposible de llenar, en una historia sin final. Y eso, aunque no lo parezca, es poder, porque mientras otros necesitan gritar su versión, defenderse o justificar su partida, tú eliges el silencio como lenguaje. Y ese lenguaje tiene un efecto brutal, activa la imaginación del otro. Porque la mente humana no soporta lo que no entiende, lo que no puede clasificar, lo que no tiene cierre. Y cuando tú te vas sin aviso, sin razones, sin señal, no solo dejas un espacio, dejas un misterio. Y los misterios obsesionan. No necesitas explicar por qué te fuiste. No necesitas que sepan cómo estás. No tienes que demostrar que has mejorado. Todo eso pierde valor si lo intentas forzar, porque en el momento en que buscas controlar lo que piensan de ti, ya perdiste, caíste en su juego, les diste más de lo que se ganaron. Pero cuando mantienes el silencio, cuando permites que hablen, que imaginen, que inventen, lo que haces en realidad es entregarles un rompecabezas sin piezas suficientes. Y en su necesidad de entender, proyectarán en ti todo lo que no pudieron ver antes. Y ahí está el secreto. Cuanto menos expliques, más intensamente te recordarán. Porque nadie olvida lo que no puede comprender. La mente necesita un cierre emocional. Necesita decir, esto pasó por esto. Necesita una causa y una consecuencia. Pero cuando tú interrumpes esa lógica, con tu silencio firme y absoluto, rompes ese ciclo, les niegas el final que esperaban, y los dejas con preguntas que no se resuelven. Y cada vez que algo les recuerde a ti, esas preguntas volverán. ¿Por qué se fue? ¿Qué pasó realmente? ¿Estará bien? ¿Cambió? ¿Se arrepintió? Y mientras ellos se enredan en esas dudas, tú sigues creciendo, en silencio. El problema es que muchos arruinan su propio misterio, intentando parecer fuertes. Publican fotos falsas, frases indirectas, intentan enviar señales, pero solo logran gritar aún estoy pendiente de ti. Y eso destruye todo el poder del silencio. Porque el verdadero magnetismo no viene de aparentar, viene de evolucionar en privado, de dejar que tu nueva energía sea percibida, no publicada. De que un día alguien te vea y no te reconozca, no por tu ropa ni por tu físico, sino por la serenidad
con la que ahora caminas, por la paz que ahora transmites, por la fuerza tranquila que ahora habita en ti. Deja que hablen, deja que inventen, deja que supongan. Eso no te pertenece. Tu historia, la real, la estás escribiendo tú, en silencio, en tus madrugadas de trabajo, en tus noches de reflexión, en tus cambios de rutina, en tu nueva forma de pensar. Nada de eso necesita ser explicado, porque llegará el momento en que el cambio sea tan evidente que no necesite justificación. Y cuando intenten acercarse para entender, ya no estarán frente al mismo. Estarán frente al istmo, estarán frente a alguien que no busca ser entendido, sino respetado. El estoicismo enseña que no debes entregarte al juicio de los demás, ni depender de cómo te interpretan, que el sabio domina su historia desde el silencio. Y tú, al mantenerte en calma sin intentar convencer, estás recuperando tu centro, estás rompiendo la necesidad de aprobación, estás convirtiéndote en alguien que ya no está disponible, pero cuya presencia todavía se siente. Número 8. El silencio es la expresión máxima del amor propio. El silencio no es ausencia, es presencia total contigo mismo, es decir, basta sin gritar. Es amar tanto tu paz que decides no arriesgarla por quien no sabe sostenerla. Cuando eliges callar, retirarte, no insistir, no perseguir, estás enviando un mensaje que no necesita palabras: me elijo a mí. Y eso, aunque no lo parezca, es la forma más pura de amor propio. Porque rogar, suplicar, explicar una y otra vez lo que vales, lo que sientes o lo que necesitas, te desgasta, te rompe, te aleja de ti. Pero cuando decides guardar silencio ante la indiferencia, ante el maltrato emocional o ante la falta de reciprocidad, estás protegiendo tu energía, estás honrando tu dignidad, estás sanando. No necesitas cerrar ciclos con grandes discursos. No necesitas demostrar que mereces ser querido. No necesitas perseguir a nadie para que vea lo que ofreces. Cuando callas y te vas, dejas claro que no estás dispuesto a ser una opción para alguien que fue tu prioridad. Ese silencio que muchos interpretan como debilidad, en realidad es poder, porque en él hay conciencia, hay madurez, hay respeto por ti mismo, y quien no lo entienda es porque nunca supo ver el valor de tu presencia. La verdadera transformación comienza cuando dejas de mendigar migajas emocionales, cuando decides que ya no vas a estirarte más allá de tus límites para complacer, cuando comprendes que el amor que te tienes no se negocia, no se condiciona, no se pone en descuento. Y desde ese lugar, el silencio se convierte en tu escudo, no para castigar, sino para preservar, para proteger tu centro, para recordarte que estar en paz vale más que cualquier validación momentánea. A veces, quienes se alejan lo hacen esperando que los persigas, que insistas, que implores. Pero cuando no lo haces, cuando tu única respuesta es el silencio firme y tranquilo, algo cambia. Se dan cuenta de que ya no pueden jugar con tu energía, de que ya no estás dispuesto a negociar tu valor, y eso descoloca, porque esperan tu debilidad y encuentran tu amor propio, esperan tus reclamos y reciben tu silencio, esperan tu apego y tú ya has soltado. No se trata de frialdad, se trata de claridad, de saber que tu bienestar no puede depender del comportamiento inestable de otra persona, de entender que amar no significa aguantar todo, ni justificar lo injustificable, que el verdadero amor, el que comienza por ti, también sabe irse cuando no es correspondido con respeto, porque estar para alguien que no está para ti es traicionarte, y tú ya no estás dispuesto a traicionarte más. Por eso, cuando el impulso te diga que hables, que aclares, que expliques, respira. Pregúntate si ese esfuerzo realmente construye o solo repite un ciclo que ya no quieres vivir. Si no te suma, si no te cuida, si no te nutre, suéltalo y hazlo en silencio.
Porque no hay acto más contundente que retirarte sin ruido, con el corazón en calma, sabiendo que te elegiste. El estoicismo nos recuerda que debemos actuar desde la razón, no desde la emoción desbordada, que la serenidad es el lenguaje del sabio, que quien se ama no suplica, y quien tiene paz interior no necesita gritar para ser escuchado. Número 9. La evolución personal atrae cambios inevitables en tu entorno. Cuando empiezas a cambiar de verdad, cuando tu energía ya no responde igual, cuando tu forma de pensar se eleva por encima del drama, la necesidad o la dependencia, el entorno responde. No porque tú lo controles, sino porque lo que proyectas ya no encaja con lo que antes tolerabas. Y ahí es cuando ocurre algo que puede doler, pero que es necesario. Las personas comienzan a alejarse. Algunas sin explicación, otras con excusas. Algunas lo hacen con frialdad, otras con indiferencia, pero todas tienen algo en común: ya no resuenan contigo. Y eso no es una pérdida, es una limpieza. El crecimiento personal no es un camino de compañía constante, es una carretera en la que cuanto más avanzas, más ligero tienes que ir. Porque no todos están dispuestos a crecer contigo. Muchos solo te entendían desde tu versión antigua, desde tu necesidad, desde tu dependencia emocional. Pero ahora que has cambiado, ya no pueden usar las mismas estrategias. Ya no reaccionas igual, ya no estás disponible como antes, ya no das sin medida. Y eso los descoloca, porque les gustaba más la versión tuya que se dejaba usar. Pero no te detengas, no te culpes por avanzar, no llores por quienes no supieron adaptarse a tu evolución. Estás limpiando tu frecuencia, estás elevando tu estándar, estás haciendo espacio para algo mejor, porque por cada persona que se va, llega otra que encaja con tu nuevo nivel. Personas más conscientes, más alineadas con tu visión, más respetuosas de tu energía. Personas que no te apagan, te potencian, que no te absorben, te inspiran. A veces nos aferramos a lo que ya no tiene sentido solo por costumbre, pero el crecimiento te enseña a soltar sin resentimiento, a entender que no todos los vínculos son para siempre, y que algunos solo estaban para acompañarte en una etapa, no en tu evolución completa. Y al soltar, te das cuenta de que nada muere realmente, solo se transforma. Las relaciones que resisten tu cambio son relaciones auténticas. Las que se quiebran con tu nueva versión eran frágiles desde el inicio. Tu energía lo dice todo. Cuando estás creciendo, se nota en cómo hablas, cómo eliges, cómo te mueves. Ya no estás disponible para conversaciones vacías, ya no te desgastas justificando tu valor, ya no buscas encajar donde no te respetan. Te vuelves más selectivo, más silencioso, más profundo, y eso genera dos cosas: rechazo en los que quieren mantenerte igual, y atracción en quienes ya vibran desde donde tú estás llegando. Así es como se transforma tu entorno, sin forzarlo, solo creciendo. Porque cuando tú cambias, todo cambia. Lo que antes tolerabas, ya no cabe en tu nueva identidad. Lo que antes callabas, ahora lo nombras o lo dejas atrás. Y así, poco a poco, te construyes un entorno donde no necesitas fingir, donde puedes ser tú, donde la paz no es interrumpida por la necesidad de complacer. No te extrañe que en este proceso pierdas gente. Es parte del precio de evolucionar. El que decide crecer debe estar dispuesto a que le duelan algunas despedidas. Pero al final, todas esas pérdidas te enseñan algo: que lo verdadero no se va cuando tú mejoras, se queda y crece contigo. El estoicismo nos recuerda que no debemos resistir los cambios inevitables, sino aceptarlos con sabiduría, que la transformación personal trae consigo una reconfiguración natural del entorno, porque el sabio sabe que lo que no suma debe irse y que la paz interior no es negociable. Número 10. La indiferencia es la energía más poderosa que puedes emitir. Nada desarma más a quien intentó manipularte que tu indiferencia. No tu enojo, no tus lágrimas,
no tus explicaciones, tu silencio sereno, tu mirada neutra, tu energía calmada, porque la indiferencia no es frialdad, es fortaleza emocional. Es el resultado de haberte enfrentado al dolor, de haber sanado tus heridas y de haber elegido no volver a regalar tus reacciones a quien no las merece. Y cuando alcanzas ese punto, cuando ya no respondes como antes, cuando su presencia ya no altera tu equilibrio, entonces ellos lo sienten. Sienten que ya no tienen poder, y eso los desconcierta. Están acostumbrados a tu reacción, a tu impulso, a tu emoción, a que levantes la voz, a que reclames, a que preguntes por qué. Pero cuando de pronto ya no hay nada de eso, cuando los miras sin rencor pero también sin interés, su ego se rompe, porque el ego necesita ser importante, aunque sea como tu enemigo. Pero tú ya no les das ni eso, no les das el privilegio de ocupar espacio en tu mente, ya no les debes nada. Y eso, aunque parezca pequeño, es una forma de poder. La indiferencia consciente no significa ignorar desde la rabia, significa haber soltado tanto, haber limpiado tanto por dentro, que ya no queda nada que proteger, nada que reclamar, nada que esperar. Has entendido que tu energía vale demasiado como para gastarla reaccionando a provocaciones vacías. Has comprendido que quien te hace sufrir no merece ser el centro de tu día, y por eso eliges no responder, no buscar, no caer. Y en esa calma, tu poder se multiplica. Ellos lo notan, no porque se lo digas, sino porque ya no sienten tu atención. Y la atención es una forma de alimento emocional. Cuando tú estabas ahí, aún enojado, aún dolido, ellos sabían que seguías conectado. Pero cuando ya no estás, cuando ya no preguntas, cuando ya no curioseas, algo dentro de ellos se activa. La inseguridad, el vacío, la necesidad de recuperar ese control que ahora se les escapa de las manos, porque tú simplemente ya no estás disponible. Y no hay nada más atractivo que alguien que no necesita demostrar que ha sanado, porque su indiferencia lo dice todo. No se trata de aparentar, se trata de ser coherente. Si ya entendiste que esa persona no supo valorarte, ¿para qué volver a gastar palabras? Si ya viste cómo te ignoraron cuando más presente estuviste, ¿por qué volver a tocar esa puerta? El silencio no es estrategia, es consecuencia. Y la indiferencia no es desprecio, es liberación. Es vivir sin resentimiento, pero también sin ilusión. Es saber que puedes estar cerca, sin depender, que puedes cruzarte, sin temblar, que puedes recordar, sin desear volver. Esa actitud neutral, esa presencia firme que no necesita ruido, comienza a reflejarse en todo lo que haces. En cómo hablas, cómo caminas, cómo miras, porque ya no estás buscando atención. Estás enfocado en ti, en tu paz, en tus objetivos, en tu energía. Y eso, sin que te des cuenta, cambia la dinámica. La otra persona comienza a dudar, a preguntarse si te perdió para siempre, si alguien más ocupó tu lugar, si ese silencio es real o fingido. Pero tú no respondes, no aclaras, no persigues. Y en esa falta de reacción están todas las respuestas. El estoicismo enseña que quien domina sus reacciones domina su vida, que no hay mayor fuerza que la serenidad ante el caos. Y tú, al practicar la indiferencia consciente, te conviertes en alguien inquebrantable, porque no necesitan temerte, necesitan respetarte, y el respeto no se exige, se emite. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: desde hoy, elijo mi poder. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.